puede ejercer más influencia sobre nuestros hijos que nosotros los padres. Este es el espacio en confianza y aquí estoy con... Ángela Merán, de oh, este lado. hola querida, ¿cómo estás? Súper bien. Yo me siento bien, en En confianza. confianza, completamente. Y qué bueno que vamos a tratar este tema, Ángela, porque yo soy de las que creen que trazamos un destino en la vida de nuestros hijos con nuestras palabras. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y esa personalidad tiene varios componentes. Y dentro de esos componentes está la crianza. En la crianza nosotros somos los protagonistas y a veces estamos mucho más conscientes de la influencia que ejercen las amistades de nuestros hijos Ajá. y la manera como ellos se relacionan que de la manera como nosotros le hablamos. Ay, sí. Cuando yo estoy estudiando este tema, yo entro en preocupación. ¿Y por qué será? Bueno, porque estoy en crianza y yo sé que hay palabras que han sido fuertes. Sí. Cuando yo converso con amistades, ellos mismos me comentan cómo fueron marcados en su hogar. Yo creo que casi la mayoría de ellos. Y me sorprende que teniendo bastante edad, algunos se han quedado en ese bache. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que nosotros somos responsables. Necesitamos una conciencia clara, una prudencia, un dominio propio, una sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo, porque cada palabra Así que es. sale de nuestra boca o bendice, que es lo que representa hablar bien la Biblia, o maldice, Así que es lo es. que representa hablar mal. Así mismo es. Eso de bendecir y maldecir uno siempre lo vio. Yo no sé tú ahora. Bueno, dijo muchas palabras feas, maldiciones, o sea, lo que la gente llama maldiciones. Pero no es más que mal decir mal. Así es. ¿Cuán a menudo en un momento de ira hemos dicho Ay, sí. cosas que no estamos midiendo el impacto, el alcance? ¿Cuántas veces supuestamente con la mejor intención de provocar una reacción en ese muchacho, esa muchacha, para que Así es. avance, Así es. para que despierte, para que se ponga en movimiento, para que haga lo que tiene que hacer? Hemos dicho palabras que no es más que una forma de maldición sobre nuestros hijos. Las palabras definitivamente tienen un poder sobre nuestros hijos y hacernos conscientes de eso puede hacer una diferencia dramática en el futuro de esos muchachos. Así es. Y nosotros somos una autoridad delegada de parte de Dios. Cada autoridad que es delegada también tiene un peso. Así es. Y ese peso en esa autoridad implica que cuando nosotros hablamos como padres no es lo mismo que cuando habla un amigo. Eso Es es. que estamos añadiendo. Y yo me doy cuenta, yo estuve meditando un poco. Si tú te fijas, todo ser vivo es modificable. Tenemos plantas y podemos modificarlas. Tenemos animales que son salvajes y los domesticamos. Pero a veces esas palabras que echamos, porque yo creo que ese es el término que debo utilizar, sobre la vida de nuestros hijos, muchas veces los están dañando, Sí. los están marcando, no estamos teniendo en cuenta su corazón. Y como tú dices, disfrazado con excusas, que quiero que él despierte, que quiero que sea exitoso, que quiero que alcance lo que yo no alcancé. Ajá. Y yo creo que tenemos que empezar a mirarnos, Sí. porque nosotros somos administradores de la vida de nuestros hijos. Dios nos ha entregado esa herencia y nos va a pedir cuenta por ella. Claro. Y nosotros en la tierra vamos a ver el fruto de lo que hemos sembrado, de cómo hemos tallado sus corazones, de la inversión que hemos hecho, de esas palabras que los han bendecido, favorecido, los han llenado de gracia, los han sanado o los han marcado. Así mismo es. Y eso es algo que muchas veces no tenemos como muy presente. Sí. Como tú dices,
la palabra lo dice claramente y es que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, pero mucho más aún en el caso de nuestros hijos, porque es que se nos ha encomendado una Sí, vida increíblemente valiosa que viene a este mundo con un propósito de Dios a cumplirlo y que se nos ha dado el privilegio a nosotros de ser el instrumento de Dios para darle forma a una serie de cosas en esta vida para que luego se cumpla lo que Dios quiere. Entonces es un trabajito que no es tan sencillo así y es. es un trabajo por el cual, como tú mencionas, nos van a pedir cuenta de ello. Ahora no es para que entremos en pánico ahora, ¿verdad? No, 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 no. Porque como tú dices, uno se pone a mirar y uno dice, bueno, yo como que me he quemado unas Pero cuantas yo como veces en que el no, examen. yo como que no te imagino corriendo atrás de un muchacho con una chancleta y diciéndole una cosa que no es. Como que se me dificulta. Bueno, no te creas, hay momentos y yo le decía a alguien justamente hoy, nuestros hijos tienen la manera de sacarnos de nuestros Sí, cabales, o sea, de sacar de nosotros lo que otra gente no es capaz de sacar. así Porque es. nos vienen estudiando desde muy Sí, temprano. claro. Y no solamente eso, yo pienso que los hijos justamente son dados a nosotros de la manera en que son, en cómo vienen equipados en su personalidad, para que veamos lo que hay en el corazón. Y para que Claro. veamos de qué somos capaces, que no somos tan santicos como queremos pensar y de que nos falta. Yo te digo una cosa, yo me llegué a decir en algunos momentos en mi proceso como madre, yo decía, Señor, la verdad que yo me siento que he avanzado aquí, que pasé esta prueba pero yo me sigo quemando en el mismo sitio. Porque que esta muchacha me saca cosas que otra gente no puede. Y yo decía, yo sé que en mi estatura espiritual, el día que yo logre domar esta, Sí, como la palabra dice, aquel que es capaz de domesticar sí, esta lengua, oye, me es un hombre perfecto. sí, 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 sí. El día que yo me vea, que yo puedo operar a la imagen tuya, desde lo que yo hablo, en los momentos en que pasan cosas que me detonan con mi hija, ese día yo dije, mira, Señor, yo estoy lista ya. Yo creo que ya yo vencí todo lo que podía vencer, porque la verdad, el Señor no lo da con características que nos detonan cosas que no detona nadie más. Sí, porque tenemos que pensar que son nuestros hijos, pero Mm, nosotros somos hijos también eso. y necesitamos crecer igual que ellos. Ahorita dijiste una palabra y me remontó de inmediato al verso que dice que los hijos son flechas Mm, en las manos de un arquero. así La es. Biblia dice Saetas. saetas, Ujú, saetas lanzadas. sí. Y tú sabes que la escritura utiliza un lenguaje muy gráfico y con cada comparación Ujú, está observando una serie de detalles. Y cuando esos arqueros trabajaban esa flecha, era algo muy tallado, de manera así es. intencional. Ajá, Se sabía para qué se quería, el propósito final de la ajá, flecha se sabía exacto. y se entendía de manera clara qué se buscaba con cada componente. Yo recuerdo que en el principio se hacían de piedra y esa Ujú, piedra tenía que ser tallada, eso tomaba tiempo. así es. Eso era un trabajo, eso era algo pensado. Y eso Ujú, nos dice a nosotros que de la misma manera, trabajar sobre nuestros hijos nos invita a tener ese cuidado, a tener ujú, esa delicadeza, porque fíjate que una de esas flechas que va a ser lanzada puede causar mucho daño. así Esas es. flechas eran hechas para causar daño y eran hechas con un propósito. De la Ujú, misma manera, nuestros hijos, bien tallados por nosotros, bien labrados, bien con los pulidos. componentes Ujú, necesarios, porque yo recuerdo que se le ponía un pedazo de madera y al final debía, casi siempre tenía una pluma o ujú, algo ligero que era lo que le daba el balance. O sea que había una ciencia y ujú, mucha delicadeza al trabajar una flecha. Entonces eso mismo tiene que estar en nosotros. Cuando tú decías ahorita, a veces se nos hace muy difícil, Ángela, porque cuando tú tienes un hijo rebelde, cuando tú tienes un muchacho respondón, impetuoso, iracundo, o uno que se parece mucho a ti. pero ¿y por qué tú dices eso, Ángela? Porque normalmente con eso que más chocamos, con Era lo que eso más que yo se estaba pensando. parece. Normalmente es como una copia tuya y tú te Sí, estás mirando y sí. lo que ves no es agradable. Se Ujú, requiere ser sabios para ujú, frenar.
Sí. para no decir algo que puede dañar Ujú, y también para no dejar de decir ujú. algo correcto que debo decir. Así es. Fíjate que cómo Dios hace con nosotros. El Señor nos encuentra perdidos, Ujú. en pecado, dignos de muerte, y Él nos encuentra y Él no nos recibe apuntando a eso, Así es. sino que Él nos muestra su paternidad, su amor. Esa es la cara Ajá. que Él saca y que Él sostiene Así para es. tratar con nosotros. Y si hay alguien que sabe ser padre, es Dios. Y tenemos nosotros que aprender eso. Así es. Aprender que aunque ese muchacho está descompuesto, se está portando mal, está, como decimos nosotros, haciéndonos pasar una vergüenza, tenemos nosotros que ser prudentes Ujú. y frenarnos y hacer uso de la templanza y hacer uso de los dones del Espíritu Así y es. pedir y estar llenos del Así Espíritu es. para uno no eh, lanzar una Ujú. palabra que los dañe, Así es. porque hay personas que están dañadas por palabras proferidas por sus padres. La imagen del Padre Celestial que tú estás pintando, de ese Padre que nos talla con sus palabras, es interesantísima, porque fíjate que el Señor no habla de nosotros haciéndonos sentir que nosotros somos nuestros errores y nuestros pecados. Es verdad. Nosotros, muchas veces hablamos con nuestros hijos, mira este muchacho que es un Ay, mentiroso. sí. O sea, ya le dimos identidad a causa de su pecado y su error. Ay, Mira este sí. muchacho que es un regueroso. Le estoy dando identidad. Dios no nos trata de esa manera. Fíjate, cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, en, ¿qué te digo? Un hombre como Gedeón, Gedeón, por ejemplo. Exactamente. Gedeón. escondido. O sea, el más miedoso, el más insignificante, el que se veía el más chiquito de la familia más chiquita, de la tribu más chiquita. Y este hombre, entonces Dios viene y le dice, hombre valeroso, o sea, le está hablando, no en base a lo que él está, cómo está actuando, sino en base a quien él es a los ojos de Dios. Así es. ¿Qué pasaría con nuestros hijos si nuestras palabras empezaran a tallar la visión de Dios en ellos, en sus mentes, a través de nuestras palabras? Tú eres tal cosa, tú eres esto, tú eres aquello, independientemente de lo que yo vea. Y tú me dirás, ¿y cómo le digo yo muy hecho regueroso? Tú eres un muchacho No hay que mentir. irresponsable. Decirle, no, tú eres, qué sé yo, un modelo en organización, tú eres un modelo. Bueno, la palabra nos habla de llamar lo que no es como si Así fuera. es. Y es porque las palabras están tallando esa saeta que tú dices. Así es. Y no es mentir, es porque tú estás llamando lo que no es como si lo fuera. Así es. Y podemos también centrarnos en lo que es bueno Por ejemplo. en nuestros hijos, porque a Ujú. veces somos bien sagaces para apuntar a lo malo Ay, sí. y para ocultar un buen elogio, Ujú. para decirle cuán orgullosa yo me siento de que tú eres mi hija. Yo creo que un hijo siempre quiere saber que su padre y su madre se sienten feliz de que él sea parte, Ujú. de que él sea su hijo. Y eso tenemos que ¿Y decirlo. por qué será que nos cuesta tanto eso ahora? Bueno, yo pienso que nos cuesta porque el viejo hombre somos nosotros que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. A veces nosotros estamos orando y clamando, Señor, tócame, o creemos que va a haber una impartición de templanza. Pero Ajá. no, nos toca a nosotros, dice la Escritura, vestirnos de ese nuevo hombre que tiene palabras diferentes, Así es. que usa la fe no solamente para declarar cosas grandes, pero para ver a ese hijo como Dios lo ve. Así es. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cómo Él está viendo a nuestros hijos y nosotros empezar a frenarnos, Sí. porque nosotros no sabemos frenar. Nosotros sabemos medirnos, medir nuestras palabras cuando estamos haciendo un negocio. Nosotros sabemos medirnos cuando entendemos que hay algo de valor. ¿Y cómo no nos vamos a saber medir cuando se trata de nuestros hijos? Algo que nosotros decimos con mucha propiedad a nuestros hijos, pero son del Señor. Así es. Una herencia que se nos ha entregado para ser administrada. Tenemos nosotros que entender que debemos convertirnos en esos que tallan,
en esos que de manera delicada están labrando una vida que es de Dios, y hacerlo con la delicadeza, con la prudencia y sobre todo porque lo bueno es que el Padre no nos dejó a ciegas ni a tu pensamiento ni al mío, sino que Él es claro y nos dice, estas palabras Ajá. que yo te doy, Él Exacto. nos dio todo. Ujú. Estas palabras tú las vas a hablar y las vas a hablar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y viene Jesucristo, nos da la salvación y nos deja el Espíritu. Así No es. nos deja solos, no estamos solos, esa es la buena noticia. Sí, porque tú sabes que los hijos no vienen con el manual debajo del brazo. No Sin vienen. el Espíritu Santo estamos listos en Así esa es. tarea. Y yo creo que el Espíritu Santo toma del Padre, Así porque es. yo creo que nosotros los creyentes tenemos bien claro que no hay nadie que pueda ejercer una paternidad sin tacha, sino el Padre. Así El es. Padre sabe qué hablar. El Espíritu Santo nos va a decir qué hablarle a ese hijo en un momento determinado. Por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu, porque a veces en el proceso de crianza tenemos un tranque. Así es. Tenemos una situación que no sabemos cómo resolverla Ajá. y apuntamos a los profesionales, que está muy bien, apuntamos a los libros, leemos, estamos orando y estamos buscando todas las alternativas, pero necesitamos necesariamente la ayuda del Espíritu Santo que nos indique que en un momento dado lo que se requiere no es hablar, Ujú. es escuchar. Así es. A mí me ha pasado que Ajá. he sentido que el Espíritu Santo me está dando una instrucción. No. Lo que toca en ese momento es escuchar. Ujú. Y eso nos va a permitir derramar ese peso que requieren nuestros hijos para tener una vida sana. Tú diciendo eso, ahora me pongo a pensar en lo siguiente. Cuando a ti te toca predicar, o a mí me toca predicar a una congregación, tú te pones en manos del Señor y Espíritu Santo habla a través de mí. Un mensaje que va a ser de bendición, de quizás 40 minutos, algo así, a un grupo de personas que son una tierra, son diferentes tipos de terreno, como la palabra dice. Hay gente que va a ser un buen terreno, que la palabra va a dar fruto, otros que los pájaros se la van a comer y etcétera. Son 40 minutos. Y nos ponemos en manos del Espíritu Santo y sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, con nuestros hijos hablamos sobre ellos, le hablamos a ellos una cantidad de palabras para las cuales no dependemos del Espíritu Santo para hablarlas. Así es. O sea, esto es serio, Eso es muy me serio. tiene pensando Sí, realmente. claro. ¿Qué tan poco aprovechamos la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué tan poco nos sentimos necesitados de esa ayuda para ejercer nuestro papel como padres y madres sobre nuestros hijos y poder decir lo que Dios quiere que se diga sobre ellos? Porque, como tú dijiste, tiene un peso, que nuestras palabras tienen un peso tan grande sobre ellos que ninguna otra persona tiene el nivel, ese peso para hablar sobre sus vidas. Entonces, depende del Espíritu Santo, esto es vital. No hay forma de que lo podamos hacer por nosotros mismos, por más libros de psicología que sepamos, por más, te digo, hay hijos que uno se pregunta, y yo te lo digo desde la experiencia conocida, y uno dice, pero padre, ¿cuál es el libro que me va a explicar cómo entender a este muchacho, cómo entender a esta muchacha? Sí. ¿Cómo es que le voy a buscar la vuelta? ¿Cómo es que voy a poder manejarme? No hay un libro que me lo pueda explicar, pero el Espíritu Santo tiene la respuesta y está dispuesto a ofrecernos la ayuda para poder lidiar con ellos. Así es, y como dije ahorita, nosotros somos hijos de Dios y nuestros hijos nos están poniendo a prueba. Ajá. A nosotros. La manera como le hablamos deja mucho que decir. Porque también si mi hija me ve en la iglesia, tú mencionaste el escenario de cuando predicamos, pero mi hija me ve en la iglesia muy risueña, muy contenta, me ve divertida con los hermanos, pero en la casa yo soy un ogro. Ujú. En la casa mis palabras para ella son duras, Sí. son difíciles de digerir. Entonces, eso le crea una confusión a ella. Sí. Eso la distancia del camino del Señor. Ujú. Yo no sé en qué radica eso. Eso les crea a ellos. Ellos asocian que Dios es como nosotros. Así es, eso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Sí. Y nosotros tenemos que ser delicados porque también está el otro lado y también tenemos que mencionarlo.
cuando queremos hablar palabras vanas y vacías. Mi hija, tú eres la más bella. Mi hija, nadie va a ser como tú. Mi hija, tú eres la más linda. Mi hija, dale riendas sueltas a tu corazón. Deja que tu corazón te lleve y que tu corazón decida. Ajá. Y realmente lo que la Escritura garantiza o la garantía está en que hablemos la palabra de Dios, Así es. en que hablemos sobre ellos, que son hijos de propósito. Ujú. No necesariamente es que tenemos que hacer como hacen algunas madres que lo señalan y le dicen un versículo, pero que ellos entiendan que son hijos amados de Dios, Ujú. que ellos son muy valorados por Dios, que ellos son guardados por Dios, Ujú. que Dios tiene un propósito y un plan con ellos, que Dios se agrada en ellos y todas las verdades que dicen las escrituras, que somos pecadores, que ellos también son parte Ujú. de esa palabra, de que son pecadores y que necesitan un redentor y todo lo que la Biblia todo lo que Dios nos ha hablado con su paternidad a cada uno de nosotros. Así es. Ahora, algo que me he dado cuenta es que para un padre, una madre que vive bajo una condenación continua y una culpa continua, le es muy difícil decir palabras que vayan acorde al sentir del Señor. Muy a menudo se va a ser un padre que condena. Te lo digo porque conozco personas, hijos que me dicen, mira, si ser cristiano es como mi Ay, mamá, ay, 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 ay. que vive acusándome, vive condenándome, vive diciéndome todo lo malo y todo lo horrible que yo soy. Si eso es ser cristiano, yo no quiero nada con eso. Mi mamá lo único que tiene son palabras de desaprobación. Mi mamá lo único que tiene son palabras, pero claro, esa es una mamá, cuando tú la conoces, ella vive en una conversación interna de culpa, de condenación de todos mis fallos que yo he tenido, donde yo me he equivocado, esto muy hecho es tan mal porque yo tengo un Ay, ay, problema, ay. porque yo soy una madre que no ha cumplido lo que debió. Un cristiano que vive bajo condenación, sus palabras no van a ser de edificación sobre la vida de sus hijos, ni van a ser esas que van a mostrar la gracia de Dios, la maravilla de la gracia de Dios, donde ellos puedan sentirse acogidos, aunque están en un proceso de transformación. Así es. Entonces, tenemos que revisar la calidad de nuestro andar Ay, con sí. el Señor y de cómo nos vemos delante de Dios. Nos van a facilitar fluir con las palabras de Dios sobre la vida de ellos, que es lo que ellos necesitan a fin de cuentas. Así es. Ellos están ávidos por tener padres que se relacionan de manera genuina con un Dios que es real. Ujú. Ellos están necesitados de ver padres sencillos, padres prácticos, padres que piden perdón. Ay, esa sí es importante. Es difícil. No se imaginan los padres cuán sanador para un hijo. Cuán sanador. Después que usted metió las cuatro, como Oh, sí, decimos, sí, 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 sí. usted ser capaz de decir, mi hijo, perdóname. Sí. No tiene un padre idea de lo que significa eso. Y yo sé y estoy segura, así como tú lo dices, que aunque no lo hayamos hecho tan bien, nosotros tenemos la capacidad de presentarnos con sencillez de corazón delante de cada uno de ellos. Si tú estás mirando, escuchándonos o mirándonos y tienes una situación con alguno de tus hijos, yo creo que la prioridad es que tú vayas al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Él vive en ti, Él está en ti y Él te capacita para ir con sencillez, a reconocer tus errores, a ser humilde, a expresarle de corazón que tú lo criaste a partir de tus temores, a partir de tus fracasos, a partir de ignorancia, porque a veces también Sí. tenemos mucha ignorancia, Ujú. ignorancia de las escrituras, ignorancia de el peso de nuestras palabras, del daño que causamos a veces con un apodo, Ay, 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 ay. un Sí. apodo que se lo pusimos de chiste, una burla que Ujú. hicimos sobre nuestros hijos. Y cuando vamos y nos acercamos a ellos con humildad, mi hija, perdóname, yo no sabía el impacto. A veces nos cuesta tanto pedir perdón a nuestros hijos porque a nosotros no nos pidieron perdón. Yo no sé si tú te acuerdas, Ángela, Ujú. en tu niñez. Bueno, yo no recuerdo ningún día que a mí me hayan pedido perdón. Eso era muy raro, Eso era muy raro. imposible de ver casi. Y eso era una disciplina donde el niño no merecía que se le pidiera perdón.
y de que el padre y la madre hacían las cosas bien, y nosotros los creyentes tenemos que desmontarnos de ahí, Ay, sí. porque perfección solamente hay en Dios. Nosotros, en el ejercicio de hacerlo y aún teniendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nosotros cometemos errores. Sí. Los errores no están en la palabra, los errores están en nosotros, en el Ujú. momento en que estamos en esa crianza, ejerciendo esa autoridad. Y tenemos que ser humildes y tenemos que ir primero en oración y decirle al Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si tú eres una madre que estás viendo distanciamiento en tus hijos, o un padre que ves que entre tú y tu hijo ya ni siquiera hay un vínculo, tú eres un adulto, tú eres maduro, tú tienes al Señor, tú no puedes dejar las cosas así, tú tienes que esforzarte, pero con el esfuerzo, aunque no tengas palabras, tú tienes al Espíritu de gracia y tú puedes orar al Espíritu de Dios y decirle que te abre el camino. Él es protagonista para reconciliar y Él te puede ayudar. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Él puede poner palabras sencillas y humildes, hablando la verdad, diciéndole a tus hijos, mira, perdóname, tú cometiste tal error y yo me sentí muy ofendido, yo sentí que tú pusiste mi familia en vergüenza, hablándole la verdad. Yo siento que tú pusiste mi nombre en vergüenza, y que no sea un perdón como a veces lo hacemos, que vamos a pedir perdón y estamos dando un azote, pero Sí. que vayamos con sinceridad de corazón y que podamos decirle y que podamos expresarle, tú eres mi hijo, aunque cometiste tal error, yo no me manejé bien, aunque tú cometiste ese error y yo quiero que tú me perdones. Sí. Y yo quiero ver cómo puedo resarcir, cómo puedo mejorar en esa área. Yo me crié de una forma que yo nunca me ejercité pidiendo perdón, pero yo quiero hacerlo contigo. Y hay poder Uf, en esas tremendo. palabras. Así Y es. nosotros mismos que hemos sido instrumentos para herir a nuestros hijos, podemos ser instrumentos para que ellos sean sanados. De hecho, es el estilo de Dios. Dice que Él hace la llaga y la sana. Y lo mismo pasa con nosotros. Claro, las llagas de Dios son diferentes porque siempre tienen un propósito, hay algo ahí. Pero en nuestro caso es por nuestra torpeza, es por nuestro ego, es por nuestra ignorancia, es por nuestros temores. Cometemos el error y qué maravilloso es que la sanidad venga de parte nuestra. El terapeuta va a ayudar y si es un terapeuta cristiano que tiene el Espíritu Santo, pues definitivamente puede ser de gran ayuda, pero cuánto mayor es la palabra que sale del padre o la madre que cometió la falta, que cometió la herida, que causó la herida, ser el instrumento de sanidad. Y qué hermoso para un hijo es poder ver a su padre en vulnerabilidad, Así es. atreverse a ser vulnerable y mostrarse en su fragilidad dispuesto a pedir perdón. Qué maravilloso sería que nos atreviéramos a ver y decir, mira, creo que tengo unos temas pendientes aquí que tengo que resolver. Va hablando de esto y como empezamos hablando de bien decir y mal decir, pienso que tenemos que revisarnos ahora Ay, sí. y empezar primeramente a pedirle perdón al Señor, porque lo que Él nos ha puesto en nuestras manos no hemos sido quizás tan conscientes de qué tan delicado es a los ojos de Dios lo que sale de nuestra boca sobre nuestros hijos. Y quizás ponernos a cuenta con Él, eso es lo primero. Y lo segundo es quizás revertir el daño. El daño puede Claro que revertirse. sí. Me encanta cómo la palabra menciona la historia de Pedro, que Pedro negó al Señor 3 veces, o sea, sus palabras sobre el Señor fueron de negarlo 3 veces y Dios le da la oportunidad 3 veces de que Él entonces torne eso de otra manera y ahora le diga que le ama 3 veces también. Muchas de nuestras palabras podemos cancelarlas. Claro que sí. Podemos renunciar a ellas, podemos cancelar el efecto de ellas sobre nuestros hijos y podemos entonces ahora decir palabras de bendición. Quizás una buena tarea sería, los coaches sufrimos de eso, de dejar tarea, pero quizás una buena tarea sería
fijarnos el propósito de intencionalmente decir palabras de bendición cada día sobre nuestros hijos. Fíjate que en la cultura judía eso era, Muy no era, común, no sí. es una práctica diaria y común. Sí, sí, Dios sí. te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, palabras de bendición Así sobre es. nuestros hijos. Quizás sería una buena práctica de empezar a hacerlo. Yo no sé cómo lo ves. Así es. Y yo también quiero animarte a que tú ores. Hablábamos de que podemos revertirlo y con la oración, haciendo uso de la escritura, podemos aprender qué hablar sobre nuestros hijos. Me gusta mucho el libro de Efesios, que en el capítulo 1 el apóstol Pablo comienza a hablar y dice que le sean abiertos los ojos del entendimiento. Estas mismas palabras, las epístolas son un referente maravilloso para que nosotros orando Ujú. hablemos estas palabras sobre ellos. Y esto nos va a dar un ejercicio de hablar la palabra, de sembrar la palabra, orar de manera puntual, orar de manera efectiva por ellos y comenzar a tener ese buen hábito de hablar bien de ellos, que Así es. ellos sepan que mi mamá está orgullosa de mí, que yo pueda reconocer, ver lo bonito de ellos, ver lo bueno que hay en ellos, ver el depósito de Dios en Así es. ellos. Yo recuerdo una vez que fui con mis hijas, tú sabes los especiales que son mis hijas, y les dije, yo sé que para ustedes a veces no es tan fácil ser mi hija, y yo lo dije sin saber todo lo que eso iba a traer. Estabas destapando una caja de Pandora en ese momento. Destapé un cajón, un baúl, pero fue sanador. Qué bueno. Es tan importante que nuestros hijos vean que nosotros somos personas normales, prácticas, que no somos el religioso, que no somos el que está fingiendo o jugando al evangelio, que no somos el que quiere tener una postura delante de los hermanos y otra postura en la casa, que podamos ser esa persona que está buscando del Señor, que tiene una relación con el Señor y que los ama, y que de la misma manera que el Señor habla bien sobre nosotros, también nosotros podemos hablar el bien sobre ellos. Así es. Pienso que el Señor nos está desafiando a todos a revisar las palabras que Sí, decimos sobre nuestros hijos y utilizar el poder de el peso que tienen nuestras palabras para bien. Empezar a construir, así es. a imaginarnos puliendo esa saeta bruñida, como dice la palabra, dándole brillo, dándole forma, haciéndolas lo más afiladas y agudas posible con nuestras palabras. Así Que es. nuestras palabras construyan realmente esa visión de ellos mismos de acuerdo a la visión de Dios sobre sus vidas. Y yo pienso que estaremos cumpliendo de esa manera nuestra función como padres sobre sus vidas. Tú dijiste el otro día que en confianza el tiempo se nos va y ni Sí, porque cuenta nos estamos en damos. confianza. Así que el tiempo parece que se nos fue y estamos tan contentas de haber compartido este contenido en esta ocasión. A mí me encantó y me dejó pensando. Bueno, a mí me dejó, no voy a decir que preocupada, pero me dejó una asignación. Así mismo, vamos a intencionalmente, mis amados, decir palabras, bañarlos con palabras de la palabra de Dios. Palabra que los bendiga, palabra que los construya y que nosotros podamos ser colaboradores efectivos del plan de Dios para la vida de cada uno de nuestros hijos. Así es que si te gustó, dale like, compártelo y por qué no avisarle a otras personas que se conecten y que disfruten igual que tú y sean bendecidos con este contenido. Ahora nos vamos a ver entonces en la próxima oportunidad. Así Así es que es. hasta la próxima vez los esperamos en confianza. Dios los bendiga.